Bien, dice la palabra, por tanto, no desmayemos. No desmayamos. ¿De qué nos habla aquí la palabra? Hay momentos en la vida que nos sentimos desfondados, sin fuerzas para continuar. Y cuando nosotros estemos en ese momento, en ese tiempo, hagamos lo que dice la palabra. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque la unción del Señor, del Espíritu Santo, está conmigo. Yo estos días los he visto como días de búsqueda de Dios. Estos días a mí me han estado confrontando. Y como decíamos hace 8 días del mensaje, cuando salgamos, ¿cómo vamos a salir? Y yo quiero que cuando salgamos, de hecho hoy se acaba la cuarentena, a partir de mañana vamos a esperar nuevas indicaciones del gobierno y nosotros también les estaremos mandando las indicaciones de cómo nos vamos a congregar, cuántos nos vamos a congregar y así poco a poco, pero tampoco sin caer en desobediencia. Y ni provocando tampoco, sino que lo hagamos todo con sabiduría. Amén. Ahora bien, el enemigo siempre va a estar acechándonos, siempre, siempre, siempre. Yo 2 veces en mi vida, quiero decirles, de hecho yo esto lo contaba con el pastor Erasmo y le decía, 2 veces en mi vida he sentido miedo. Pero no un miedo así natural, no, sino un miedo espiritual, pero así miedo. Y es ahí cuando decía David, terrores de la muerte me han rodeado. Eso es terrible, hijos, cuando uno experimenta eso. Yo 2 veces lo he experimentado en mi vida. La segunda vez y la primera vez que hice ponerme de rodillas y decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta atmósfera? ¿Qué es esto que siento? Y por testimonio propio quiero decirles que después de esa oración sudé y al terminar la oración, hijos, hagan de cuenta que me habían dado una paliza, así yo me sentía mi cuerpo así apaleado. Cuando amaneció, yo no me quería ni parar, o sea, de ese cansancio, esa fatiga que sentía. Finalmente pasó un poquito de tiempo, me empecé a sentir bien y ya. Pero así es el temor. Hay una manera que el enemigo primero nos ataca a través de la tentación. Si falla la tentación, nos ataca a través de persecución. Si falla la persecución, nos atraca a través de crisis. Pero hay un arma también muy favorita del enemigo y que hoy en esta tarde, noche vamos a ver. Vamos a ver en el Daniel 7:25. Daniel 7:25. Aquí nos habla de la visión que tuvo Daniel del cuerno pequeño. Ahorita que pasó nuestro hermano Chavo, yo veía a su familia llorar y es que de veras, solamente Dios puede hacer eso, hijos. Solamente Dios. Dice, y hablará. ¿De quién está hablando? Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Vean qué manera de atacar del enemigo. Quebrantar. Les voy a leer en otra Biblia que se llama la versión Kadosh. Dice, él hablará palabras contra Ha-Elayon o el Elayon y extenuará a los Kadoshim de Ha-Elayon. ¿Qué es extenuar?
Cuando no te queda fuerza de nada. Cuando tú dices, ya, di lo que tenía que dar, ya no puedo más. Creo que este es el máximo nivel de cansancio. Pero cuando yo me fui al hebreo, encuentro ahí una palabra que dice, la palabra en hebreo que está ahí es vela, y vela sí significa quebrantar, pero también tiene otra palabra, y significa desgastar. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Nos desgasta, y nos desgasta, y nos desgasta, y nos desgasta, hasta que ya no tenemos ganas de nada. Por ejemplo, una continua lucha. Cuando alguien está luchando sobre lo mismo, y no ve resultados, llega un momento en que dices, ya no puedo. Tenemos que investigar por qué. Tenemos que ver nuestro origen. ¿Por qué tenemos esos ataques? En nuestro origen, nosotros tuvimos una existencia antes de tener esta existencia corporal. Primero fuimos espíritus. Y en esa preexistencia Dios nos asignó una función. ¿Dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en Jeremías 1. Jeremías 1, Dios le dice a Jeremías, yo te he llamado, desde antes que nacieras yo te conocí. Desde antes que nacieras, fíjense lo que le dice, yo te di por profeta a las naciones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo no. Yo no me acuerdo, o sea que diga, sí, en la preexistencia Dios me dijo esto. Yo no me acuerdo. ¿Qué nos pasa al nacer aquí en la tierra? Sufrimos una especie de amnesia espiritual y se nos olvida el propósito, el destino, el por qué estamos acá. Entonces, al analizar nuestro origen, en la preexistencia Dios nos dio una misión que cumplir. Y esa misión solamente tú la puedes cumplir, nadie más. Para eso fuiste diseñado, para eso fuiste creado. Tenemos que analizar nuestro presente. ¿Por qué? Porque al analizar nuestro presente nos vamos a dar cuenta si estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Por ejemplo, este micrófono, ¿para qué se diseñó? Para subir la voz, para transmitir, para que se oiga más fuerte, más claro, y yo me esfuerce menos. Pero también tenemos que analizar nuestro futuro, lo que vamos a llegar a ser si es que entendemos nuestro propósito aquí en la tierra. Vamos a ver cómo opera el desgaste. Marcos capítulo 5. Miren cómo el enemigo sabe exactamente quiénes somos. En la filosofía de los griegos, un día uno de sus grandes filósofos dijo, pues yo no sé quién soy, no sé de dónde vengo, no sé por qué estoy así, ni sé para dónde voy. El más sabio de los filósofos. Pues nosotros ya lo superamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos de dónde venimos. Venimos de la casa del Padre. Estamos aquí para un propósito. Y terminando nuestro propósito, regresaremos nuevamente a la casa del Padre. Amén. Miren, ¿qué le pasaba al Señor Jesús cuando Él predicaba? Marcos 5:7. Clamando a grande voz, ¿quién le dijo esto? El hombre que estaba totalmente poseído, el gadareno. Y vean cómo los demonios lo hacen hablar al gadareno.
clamando a grande voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. A ver, se acababan de conocer. Es más, este hombre gadareno, en cuanto el Señor Jesús puso su pie en Gádara, imagínense el epicentro de poder que cargaba el Señor Jesús, que al poner su pie el Señor Jesús en Gádara, esa fuerza espiritual llegó hasta donde creen, hasta un panteón, porque este gadareno vivía en los panteones, allá se refugiaba, y desde allá este hombre sintió que una presencia espiritual tan fuerte estaba delante de él. Y vean cómo los demonios inmediatamente reconocieron a Jesús. Ojo, el gadareno no sabía quién estaba enfrente de él, pero los demonios sí. Y vean cómo los demonios le dicen: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Cómo sabían? ¿Saben por qué? Porque los demonios saben quiénes somos también nosotros. Y entre más tú y yo busquemos la presencia de Dios, más temor y más terror les vamos a provocar a ellos. Y creo que este es el tiempo en que Dios nos está llamando a eso. ¿Qué más pasa? Vamos a Lucas. Vean que el Señor Jesús no estuvo exento de esto. Lucas 4:13. Dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él para siempre, ¿verdad? No, por un tiempo. Qué bueno que lo venciéramos y ya se fue, ¿verdad? Que sería bien rico, ¿verdad? Que decimos, ya lo vencimos, ya no le quedaron ganas. Cuando yo fui a la secundaria, de hecho, yo me hice muy amigo de un muchacho que se llama Camilo, así se llama, Camilo. Y Camilo venía de un grupo étnico, así como lo oyen, una etnia, y donde él difícilmente se expresaba. A esa etnia la gente los veía así como muy menospreciados y todo. Y yo recuerdo que yo veía cómo lo humillaban a Camilo. Y un día yo ya no soporté porque vi que uno le estaba así, le pegaba y Camilo nada más estaba así. Y me acuerdo que fui a ese muchacho y lo aventé y le puse uno bueno. Y me dijo, ¿tú lo estás defendiendo? Sí, le digo. Y desde ahí yo les dije a todos, el que se meta con Camilo se mete conmigo. Y desde ahí nos hicimos muy amigos. Él cuando voy a mi pueblo y lo voy a visitar, me quiere mucho, me respeta mucho y se acuerda de esa acción. El enemigo, vean, no se fue para siempre. ¿Se fue cuánto? Por un tiempo. Un tiempecito. Entonces el enemigo siempre va a hacer eso. Se va por un tiempo. En otra versión, miren lo que dice de ese mismo pasaje. En la Nueva Traducción Viviente dice así: se fue para buscar, ojo, se fue para buscar un momento más oportuno. Un momento más oportuno. O sea que el diablo dijo, no, o sea, lo voy a agarrar un día descuidado. ¿Cómo se va a llamar hoy el mensaje? Ni les he dado el título. Se va a llamar el desgaste de los santos. Porque así lo leímos en Daniel, ¿verdad? Dice, Él desgastará a los santos. Vamos a ver, número 1. Existe el desgaste mental. Mentalmente nos desgastamos. Por ejemplo, yo aunque me gusta mucho estudiar y estoy muchas horas sentado en mi computadora,
Yo llega el momento en que digo, no, creo que ya no estoy pensando bien, ya, ahí lo dejo. Pero, ¿cómo puede existir un desgaste mental en un cristiano? Elías. A Elías lo desgastó el enemigo mentalmente. Y el desgaste mental, ¿cómo se manifiesta? En depresiones. Y vean, Elías llegó a una depresión tal que Elías, miren hasta lo que le pidió a Dios: Señor, quítame la vida. Ojo, no se suicidó. Cuidado con eso, Es triste hoy, por ejemplo, que hay incluso pastores cristianos. Hace 15 o 20 días les dije de un pastor que tenía una mega iglesia en Estados Unidos y terminó suicidándose, de que ya no aguantó tanta presión. Desgaste en el alma. También existe el desgaste del alma. ¿Y cómo nos desgasta en el alma? En nuestras emociones. Imagínense hasta dónde llegó el alma del Señor Jesús, que el Señor Jesús en Getsemaní les dijo esto a sus discípulos: mi alma está tan triste hasta la muerte. Imagínense qué nivel de desgaste ya tenía ahí. Está el desgaste del espíritu. ¿Y cómo podemos ver un espíritu ya desgastado totalmente? Dice la palabra: el espíritu triste seca los huesos. Vean hasta dónde influye. El enemigo también nos desgasta en el cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a decirle las buenas nuevas de que iban a ser libres ya? Y en Éxodo nos dice la palabra que cuando Moisés les llevó el mensaje a todos sus compatriotas, a pesar de que les mostró las señales, la vara haciéndose serpiente, convertir el agua en sangre, su mano leprosa, sin embargo, ¿qué dice la palabra? No le creyeron por la congoja de tanto trabajo. Estaban desgastados totalmente. El enemigo también nos va a querer desgastar en la economía. Imagínense, la Biblia dice que va a llegar un día que será 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber tanta hambruna que ni siquiera nuestro jornal de un día nos va a alcanzar para comer. Y ahorita la gente tiene temor de eso, Y dicen, ¿y qué tal si se desata un hambre? Y tú oyes en las noticias, puede venir un hambre, puede pasar esto, colapsos financieros, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero quiero que sepan algo, esa es una manera también de desgastarnos a nosotros. ¿Saben qué tenemos que hacer? Aunque nosotros oigamos esa multitud de voces, el único que tiene la última palabra es a Jehová nuestro Dios, a quien nosotros servimos. Él tiene la última palabra, hijos, no ellos. Existe el desgaste familiar. Ay, Dios santo, el desgaste familiar. Cuando entre la misma familia nos peleamos, cuando entre la misma familia nos malvemos, cuando los hijos no andan haciendo lo correcto, cuando la esposa empieza a ver a su esposo sospechoso. También hay desgaste social. ¿Y cuál es el desgaste social? Vean, hoy que nos dicen en las noticias, la delincuencia sigue igual, ¿verdad? ¿A poco los delincuentes ahorita han dicho, no, pues vamos a bajarle, el COVID está re fuerte? No, ellos siguen la misma. Ellos siguen robando, siguen matándose, siguen en la misma. Ahora, esto es un desgaste. ¿Por qué? Porque ese desgaste social viene
y decimos cuánta violencia, cuánta inseguridad. Y hay otro desgaste también terrible, el desgaste de la salud. El desgaste de la salud. ¿Se acuerdan que vimos de Elías cuando se encontró con la viuda? La viuda dijo esto: nada más tenemos este poquito de harina para hacernos una tortita, mi hijo y yo, y hemos pensado algo: nos vamos a dejar morir. Imagínense hasta qué punto de desgaste habían llegado, que dijeron, pues ya nomás comemos y pues ya, nos morimos, ¿ya qué? ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar el desgaste? ¿Qué es desgaste? Y tengo aquí varios principios. Desgaste consiste en reducir al nivel más bajo el deseo de hacer las cosas que solamente tú puedes hacer. No sientes deseo de nada. No sientes deseos de hacer cosas. ¿Y qué nos dice la palabra de todo esto? Que busquemos a Jehová nuestro Dios, porque Él dará nuevas fuerzas al cansado. Amén. Nuevas fuerzas al cansado. Hay desgaste, escúchenme bien, a los valores espirituales. Desgaste a los valores espirituales. Por ejemplo, hoy vemos los homosexuales se pueden casar. Y a nosotros nos critican, a los cristianos, y dicen, ustedes son unos retrógradas, ¿por qué no aceptan esto? Vamos a ver el caso de una persona que empezó el desgaste en su vida espiritual y se fue bajando y bajando y bajando hasta que llega a un nivel crítico. Vamos a 2 de Pedro, capítulos 2, verso 7. 2 de Pedro 2, 7. Hoy al compartir en donde estuve, me decía un hermano, usted hoy, se llama Hugo, saludos. Le dije que le iba a mandar un saludo. Y me dijo, Hugo, hoy usted dijo toda mi vida, ¿quién se la contó? Le digo, nadie, dijo, así es la palabra, nos confronta. 2 de Pedro 2:7, miren, dice, y libró al justo Lot, vean, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ojo, abrumado. ¿Qué quiere decir que lo abrumaron? O sea, ese desgaste, estaban sobre de él los moradores de Sodoma. ¿Verdad? Entonces, los que eran adúlteros en Sodoma, ¿qué le decían a Lot? ¿Y tú cuándo vas a engañar a tu esposa? Mira, ¿tú cuándo? Pues esto es repadre. Hombre que no tenga 7 mujeres, pues no es hombre. Imagínense qué le dirían los homosexuales. Dice aquí que lo abrumaban, ¿sí o no? O sea, imagínense al hermano Lot cuando salía al pan, los homosexuales le chiflaban. ¿Qué sentiría él? Ay. Los solteros, ¿qué tal? El enemigo también los abruma. ¿Qué creen hoy los varones solteros? Ay, Dios santo. Esta es una señal del fin también. Y esa señal del fin dice así, que en los últimos tiempos las mujeres perderían
el rubor, toda vergüenza. Hay jóvenes dedicados a la obra y para el Señor, si supieran cómo los asedian las muchachas. Hoy las muchachas asedian a los varones. Increíble. Increíble. Dice, versos 8, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo, fíjense, él veía y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo cuando llegue al cielo le voy a decir, ¿sabes qué, hermano Lot? De veras que sí la regaste. O sea, ¿para qué estás ahí, sí o no? ¿Para qué te fuiste a meter a Sodoma y Gomorra tan fácil? ¿Qué tanto de estar ahí? ¿Qué obsesión? Hijos, tengamos cuidado hasta con quién nos juntamos. Elijan bien. Elijan bien. Vamos a Génesis 19:6 para que vean cómo ese desgaste que le estuvieron duro y duro y duro, vean cómo terminó pensando Lot en Sodoma. Miren lo que dice Génesis 19:6. ¿Se acuerdan que el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra? Ojo, aquí hay algo bien importante. Fíjense bien. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Pero antes de que destruya Sodoma y Gomorra, primero va a sacar a los que son suyos. ¿Sí se dan cuenta? Por eso van por Lot. ¿Quiénes van por Lot? 3 ángeles. Entonces imagínense cuando estos 3 ángeles entraron a Sodoma. Fue tan real esa manifestación que los moradores de Sodoma los vieron. Y como los vieron tan hermosos a los ángeles, miren lo que pasó. Entonces Lot, Génesis 19:6, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, ay Dios santo, hermanos, Perdón, hermanos. Ojo, una cosa es ser homofóbico y otra cosa es establecer principios y verdades. ¿Sí? Si aquí nos llega un homosexual hay que liberarlo para que se haga hombrecito. No soportar su conducta. Eso es otra cosa. Quiero que sepan, el 90% de los homosexuales fueron violados de niños, violados por un primo, violados por un abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hija Rachel, cuando estuvo en la preparatoria, me dijo, papá, tengo un compañero que es homosexual y le estoy predicando la palabra. Y yo le dije a mi hija, dile que él no es homosexual, que te diga cuándo lo violaron. Y cuando Rachel le dijo, tú no eres homosexual, ¿cuándo te violaron? El muchacho empezó a llorar y le dijo, tienes razón. A mí de niño me hicieron esto y esto y esto. Pero regresemos acá. ¿Cómo les dice a los sodomitas? Hermanos míos. ¿Perdón? ¿Hermanos? Aquí sucede algo. Lot trata de tener una conversación con gente perversa. Por favor, si tú quieres mantener una conversación con gente perversa, no los vas a persuadir.
¿Mm? Lo peor, ¿saben qué le pasó a Lot? Se familiarizó con ellos. Yo no estaba familiarizado porque les digo, no, hermanos, o sea, bien que los conocía. Ay. Miren, ¿qué pasaría si aplicáramos este verso? Primera de Corintios 5:11, no lo vean, nomás ahí lo apuntan. Primera de Corintios 5:11 dice esto: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, siendo fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni te juntes a comer. Me gusta otra versión, ¿saben por qué? Porque otra versión dice: si uno que dice llamarse hermano anda causando divisiones y es difamador, ni le digas hermano. Hijos, hoy hay personas que se han cansado de dividir iglesias y todavía el hermano fulano. Si yo me pusiera así, ¿saben qué me dirían? Fariseo, religioso. No lo dice la palabra. Miren cómo desgastaron. El desgaste es derribar los principios morales de nuestra vida. Miren cómo respondió Job. Génesis 19:8. Perdón, Lot. He aquí, miren lo que les dice a los sodomitas. He aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las sacaré afuera y hagan con ellas como bien les pareciera. ¿Ah? Momento. O sea, ¿se dan cuenta hasta dónde estaba el desgaste ya de Lot? Que dice, pues ahí están mis hijas, háganle lo que quieran. Eso es peligroso, ¿eh? ¿Por qué? Lot, con estas palabras, está destruyendo en sus hijas los valores. Por eso vean, esas hijas que él les quería entregar a los sodomitas, lo terminaron violando a él en una cueva. Pero él abrió esa puerta por decir, ahí están a mis hijas. A ver, tú expondrías a una hija así que diga, pues háganle lo que quieran. Yo seré apóstol y todo, pero digo, yo voy a hacer imposición de manos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si hago imposición de manos, destruyó la integridad de sus hijas. Eso es desgaste. Miren cómo el Señor también sufrió desgaste. Vamos a ver Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Considerad, vean qué dice, aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo. O sea, ¿quiénes eran los que más le estaban tirando al Señor Jesús? Los pecadores. Así de plano. Miren cómo dice la Biblia de las Américas: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. O sea, la gente se volvió hostil contra él. Por ejemplo, si hoy una de nuestras jóvenes se guarda para su matrimonio, se guarda para el que va a ser su esposo, su varón, hijos, sus mismas compañeras de la escuela la están presionando a que pierda ese valor que ella tiene. Y si esa chica se guarda, la van a ver. Yo les he dicho a las muchachas que les digan a ese tipo de personas:
ser como tú, así de rápido, pero que tú seas como yo. Pero que tú seas como yo, eso es otra cosa. Vamos a ver una pequeña historia. Segunda de Crónicas 32:1. Y de ahí ya nos salimos. Segunda de Crónicas 32:1. Vean un claro ejemplo de lo que es el desgaste, perdón. Segunda de Crónicas 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, ojo, muchos piensan que cuando nos portamos mal, nos van a venir cosas malas. No, a veces portándote bien. Porque vean, aquí está hablando de un rey llamado Ezequías. Ezequías hizo todo lo recto, todo lo agradable delante de Dios. Es más, a Ezequías tan recto fue que Dios, miren lo que le dijo a este rey: ve y prepara tu casa porque vas a morir. Imagínense qué palabra. Y Ezequías dice que empezó a llorar y le dijo: Señor, otro cachito. ¿Y qué creen? El Señor le añadió 15 años más a su vida. Y este hombre que hizo lo justo y lo recto, miren lo que le empieza a pasar en su reino. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, póngale ahí entre paréntesis, el diablo, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Cómo se hallaba la ciudad? Fortificada. Ojo, fortificada. Fortificada, ¿qué quiere decir? Viene de la palabra fortaleza. ¿Qué te quiere decir esta palabra? Que antes de que te ataque el enemigo, tú ya debes estar preparado, debes estar fortificado. Fortificado. Levantar muros de fortaleza y decir: aquí no pasan. ¿Verdad? Yo me río de Trump, del presidente de Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque quiere levantar un muro a todo lo largo. ¿Y saben por qué? Hoy va a ser más fácil para nuestros connacionales que quieran ir a Estados Unidos. Hoy ya nomás se les va a decir, el que llegue y se te acerque: ¿cómo llego a Estados Unidos? Le dice: ahí te vas derecho hasta que topes con pared. ¿Verdad? Tan fácil. O sea, ahora van a estar más frágiles, porque antes, no, mira, te tienes que ir por acá, por allá. Ahora ya no, ahora nomás les van a decir: vete derecho y ahí hasta que topes con pared. Ya llegaste. Oía un chiste por ahí y decían: si Trump pusiera en ese muro, del lado de este o de ambos lados, pusiera un río lleno de cocodrilos, ahí habría mexicanos vendiendo carteras de cocodrilo y zapatos de cocodrilo. Así somos los mexicanos, ¿verdad? Ahí mismo nos vamos hasta el verso 9. Lean toda la historia, por favor, en casa. Versos 9. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió siervos a Jerusalén para decirle a Ezequías, rey de Judá, y todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Ojo, vean, ¿qué hace Sennacherib? Envió siervos. ¿Para qué? Hay emisarios de Sennacherib. A ver, en esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué crees que te van a decir los emisarios de Sennacherib? Te van a decir: te vas a morir, mira cuántos ya se murieron. Y tú, ay. Y luego te va a decir otra cosa: si no te mueres de COVID, te vas a morir de hambre.
Pues en estos meses yo lo único que he visto del COVID, hijos, porque ya abracé a varios hace rato, y para no decir nombres, uno que está por aquí, hasta lo abracé y le dije, hijo, antes no tenías esta lonjita, y se la toqué, así se la agarré y dije, ay, si estaba re flaquito, y mira hoy hasta tu lonjita. Envía emisarios. ¿Cuál es el propósito de estos emisarios? Desgastar al pueblo. Desgastar al pueblo. Y miren cómo lo quieren desgastar. Versos 10. Primero, vean lo que hacen los emisarios de Sennacherib. Desafían tus convicciones. Desafiando tus convicciones. Es lo primero que ellos hacen. Mire lo que dice el 10. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? O sea, están cuestionando sus principios, sus valores. O sea, decirles, ay, por favor, ¿ustedes en quién creen? Ay, tu Dios. En Estados Unidos hubo un gobernador que dijo estas palabras: ya vencimos el coronavirus, el COVID. Y miren lo que dijo este tremendo. Dijo, y yo no necesité la ayuda de Dios. Oh, dije, espérate a las consecuencias. ¿Se acuerdan del Titanic? El Titanic, cuando lo echaron, que era el barco más grande en ese entonces de todo el mundo, cuando lo inauguraron, dijeron, los que así cuando rompieron la botella de champán, dijeron, este barco ni Dios lo hunde. Y ni siquiera terminó su primer viaje inaugural. Y dijo el Señor, así. ¿Y qué hizo el Señor? Simplemente les puso un cubito de hielo ahí. Dijo, a ver, hay un cubito y para abajo todos. Sennacherib va a venir a desafiar tus convicciones. Y les dijo, ¿en quién confían? O sea, ¿en quién están confiando? Por favor. Pues hijos, nosotros, aunque Dios no nos salvara, así como dijeron los amigos de Daniel, Dios tiene el poder de salvarnos del horno de fuego, pero si no nos salvare, de todos modos no vamos a cambiar de parecer. Nosotros vamos a seguir sirviendo a Jehová. Amén. Y les voy a robar la inocencia. De una vez les voy a robar la inocencia. ¿Qué creen? ¿Servir a Dios? Es un servicio de alto riesgo. De alto riesgo. En serio. Si yo les contara todas las veces que me amenazaron cuando yo fui a predicar a la sierra. Miren, yo hacía estas cosas y yo ni siquiera me daba cuenta. Cuando íbamos a predicar a la sierra, ¿saben qué pasaba? Digo, lo que es estar joven. Terminábamos el sábado el culto a las 8 o 9 de la noche, después de dar Santa Cena y todo, y les decía, vámonos. Me decían los hermanos, pues cene, hermano. Terminábamos de cenar como 10, 11 de la noche, y mientras nos despedíamos y todo, ¿y qué creen que hacía yo? A las 11 de la noche me subía al carro y me venía con mi esposa y mis hijos chiquitos, y manejando toda la noche. Y yo venía feliz manejando como si nada, hasta que una persona me dijo, pastor, ¿usted hace eso? Le digo, sí. ¿Y usted pasa por todos esos lugares? ¿Y qué creen que me dijeron? Hermano, no se exponga. Todos esos lugares por donde usted pasa está plagado de narcotraficantes. Usted se está arriesgando. Y yo ni sabía. Yo ni sabía. ¿Cómo ven? Por ejemplo, ahorita, cuando nuestro hermano Gabriel, su papá de ustedes, me dijo que lo pusieron allá al frente, allá en Michoacán. Ahorita su papá de ellos está allá. Y le mandamos un saludo al hermano Gabriel. Y un abrazote al Gabo.
¿Qué pasaría si el hermano Gabriel, cuando le dicen, párense y vamos a hacer una inspección, que dijera, ay, como decía un cómico de nuestra época, ¿verdad? Que el hermano Gabriel dijera, ay, mi achachi, ¿serviría? ¿No? Ahora, nuestro hermano Gabriel no va a salir y aquí estoy. No, tiene que ir con todas las precauciones, tiene que hacer su trabajo, pero sin miedo. Y eso es lo que debe pasar en nosotros. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero sin miedo. Pero tampoco seamos tontos, porque tampoco eso es válido en el reino, ¿eh? O sea, decir, no, a mí no me pasa nada. No, espérate. Pero seguimos adelante. ¿Qué hacen los emisarios de Sennacherib? Ponen en duda a todo el pueblo de la decisión que empezó a tomar Ezequías. Miren lo que dice el verso 11. No os engañe Ezequías. Miren a quién va dirigida la carta. O sea, imagínense, los emisarios de Sennacherib rodean la ciudad y están gritando estas palabras. ¿En quién confían? Que no los engañe su rey, los está engañando. De día y de noche, todos los días escuchaban lo mismo. Díganme, ¿qué empezó a sentir el pueblo? Miedo. Y dijeron, ¿y qué tal si de veras nos falla Dios? ¿Y qué tal si de veras nuestro rey nos falla? ¿Y qué tal si la decisión que está tomando es la incorrecta? Eso es desgaste. Mire lo que dice, no se engañe Ezequías para entregarlos a muerte. 2, al hambre. 3, o a la sed. Al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. A ver, ¿cómo supieron estos tremendos? Si no existían, por lo menos hoy, oye, tenemos estas cosas que miren, ahorita estamos transmitiendo y yo no sabía que se podía. Miren, yo estoy bien atrasado en tecnología. Entonces ahorita mi hija Adita me decía, es que usted le hace aquí y aquí ve quiénes están conectando, bla, 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 y veo sus comentarios. Yo hasta que llegaba a la casa, decía, ay, a ver qué dijeron, a ver qué esto, y hay cosas que ni le entiendo. Pero a ver, ¿cómo sabían los emisarios de Sennacherib lo que Ezequiel les había dicho? Si no existía esto. Y vean cómo van y vean con qué seguridad le van a decir. ¿En quién confían? No los engañes Sennacherib, que no se van a morir, que no van a morir de hambre, que no van a morir de sed. Y también que les dice, Dios nos va a librar de las manos del rey de Asiria. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso? Desgaste. Imagínate si tú estás escuchando eso a cada rato, a cada rato, a cada rato, a cada rato. Llega el momento en que tú dices, ¿qué está pasando? Seguimos adelante. Ahora, ¿saben por qué le vino este ataque? Sennacherib, que era un idólatra de 7 suelas, se enojó. ¿Por qué? Porque Ezequías destruyó los ídolos. Me decía un hermano, nuestro hermano Madaleno, no es primo de mi esposa, es otro Madaleno. Y el hermano Madaleno me decía, ay hermano, desde que me convertí, la gente me dice que soy quemasantos. Miren lo que decían los emisarios de Sennacherib. 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos, sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre este quemaréis incienso? ¿Ya vieron por qué le vino el ataque? Porque Sennacherib escuchó y supo de los hechos de Ezequías, que Ezequías le dijo a todo el pueblo, ¿saben qué? Aquí no hay otro Dios más que Jehová de los ejércitos. Así que fuera todos ídolos, y ahí se fueron todos los santitos.
Imagínense ahí San Bartolo, San Andrés, San Nicasio, San Leonardo también. Todos los echaron fuera. ¿Y qué instituyó? Ezequías dijo, nada más va a haber un altar, el altar que sirva a Jehová. ¿Se dan cuenta cómo eso enojó al rey? ¿Cómo eso provocó un enojo en el ámbito espiritual? Y por eso él tenía ese ataque, por hacer lo bueno. ¿Cuál es el desgaste de Sennacherib? Miren lo que dice el 13. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho? A todos los pueblos de la tierra, ¿pudieron acaso los dioses de las naciones de esta tierra librarlos de mi mano? 14. ¿Qué Dios hubo entre los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que los pudiera salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Terror puro, ¿verdad? Eso es esto. Ahora, si lo están oyendo a cada rato, ojo, aquí hay otra cosa bien importante. Esto es guerra de coberturas. Ezequías dice, mi cobertura es Jehová. Sennacherib dice, no, mis dioses. Si no es una competencia de coberturas, se tiene que ver a ver qué Dios es de a de veras. ¿Ah? ¿Qué sigue haciendo Sennacherib? Pone en duda la autoridad de Ezequías. Versos 15. Ahora pues no se engañe Ezequías ni los persuada de este modo, ni le creas que si ningún Dios de aquellas naciones y reino los pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios los podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron los siervos de Sennacherib contra Jehová y contra su siervo Ezequías. ¿Qué creen? Sennacherib se metió con quien no se tenía que haber metido. Se metió con quien no se tenía que haber metido. Se metió contra Dios. Pero no quedó contento con esto. Miren, 17. Además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo. ¿Qué vemos en Sennacherib? Arrogancia. Y miren en su arrogancia qué dijo. ¿Cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará a su pueblo de mis manos. ¿Y qué creen que hizo el Sennacherib? Dice el 18, y clamaron a gran voz en judaico. ¿Saben qué quiere decir eso? Increíble. Los emisarios de Sennacherib se los empezaron a decir en hebreo para que los entendieran. Empezaron a hablar su propio lenguaje. Cuidado con eso, porque el enemigo puede hablar hasta nuestro propio lenguaje para atacarnos. A veces nosotros hemos sido atacados aún por falsos hermanos, No son hermanos para nada. Y nos ataca. ¿Qué está haciendo? Desgastar las defensas de la fe en Ezequías y en todo el pueblo. Todas estas palabras es para eso, desgastar o bajar las defensas de la fe. Imagínate, tú y yo prendemos la televisión y nos están diciendo, pareciera, ¿verdad?, como
Así como en los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdan en los Juegos Olímpicos que sacan el cuadro de medallas, verdad? Y dicen, Estados Unidos, tantas de oro, tantas de plata, tantas de esta. Y todos los días, hijos, a cada rato, cada noticiero, cada hora, nos están diciendo lo mismo. Vean cuántos muertos. Vean, 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 vean. ¿Por qué creen que nos los mandan? Increíble, para atemorizarnos, hijos. Ahora, yo no estoy diciendo que no existe el COVID, ¿eh? No, sí existe. Pero ¿saben qué quieren? Provocarnos miedo. Miedo. Hijos, con miedo. Miren cómo desgastaba en el verso 18 las defensas de la fe. Clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarlos y atemorizarlos. Y con todas estas palabras, ¿saben qué querían? Presentar al pueblo de Dios como un Dios que no podía hacer nada para defenderlos. Por eso dice en el 19, y hablaron contra el Dios de Jerusalén. Hablaron contra el Dios de Jerusalén. Y aquí está la respuesta. Fíjense bien, aquí está la respuesta. ¿Qué hacer en esos momentos de crisis? ¿Qué hacer en esos tiempos donde vemos que el desgaste está duro y duro y duro y duro? Miren lo que hizo Ezequías. Esto se llama sinergia. Sinergia es unir dos cosas para hacer más poder. Por ejemplo, en la sinergia se descubrió esto. Un día pusieron a un buey a ver cuánto peso podía jalar. Y un buey podía jalar 500 kilos, así, solo. Pusieron otro buey y pudo jalar 600. Entonces dijeron, bueno, uno 500, otro 600, quiere decir que entre ambos, si los juntamos, la lógica nos dice que pueden jalar 1100. ¿Qué creen cuando los juntaron? No jalaron 1100, jalaron 1500. Eso es sinergia. ¿Qué es sinergia entonces? Es juntar dos cosas para hacerlas más fuertes. ¿Y qué hace Ezequías? Miren lo que hace Ezequías, y es lo que tenemos que hacer hoy nosotros ante tanto acoso y ante tanto desgaste que nos están tratando de meter. Miren lo que dice, versos 20. Mas el rey Ezequías, miren nada más con quién, y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Ya vieron? O sea, aquí es sinergia. Se está uniendo un rey ¿con quién? Con un profeta. Vean lo que dice Ezequías. Sí, el problema es real, lo que está allá afuera es real. Es cierto, Sennacherib ha sido hasta ahora un rey que nadie lo ha vencido, pero sucede algo, que nunca se había enfrentado contra Jehová nuestro Dios. Esa es la única diferencia. ¿Qué provocó esta sinergia de oración? Unir a dos personas. Por eso que les he dicho, la fuerza más poderosa del universo es unir a dos. Unir a Dios es la fuerza más poderosa del universo. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús, si dos de vosotros, nada más con dos basta, se unen en oración, todo lo que pidan les será concedido. Con dos basta, con dos. Con eso es suficiente. Y aquí se unieron dos, Ezequías y el profeta. Miren qué sigue diciendo en el versos 21. Aquí esta oración abre los cielos. Y miren qué pasó. Y Jehová envió un ángel
el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y miren lo que le pasó. De los dioses que él presumía, dice, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Sus propios hijos. ¿Qué hizo el Señor? Principio de cuentas, mandó un ángel y destruyó a todos, todo el ejército. Un solo ángel hizo todo eso. Y cuando vio Sennacherib que estaba el ángel destruyendo a su ejército, ¿qué hizo? Se echó a correr avergonzado a su tierra, y vean, él fue a clamar a su templo, y ahí que lo matan sus propios hijos. ¿Cómo ven? Así salvó Jehová a Ezequías. Así salvó Jehová a Ezequías, con un ángel. Versos 23 dice: vean qué pasó con todo el pueblo cuando vieron lo que Dios hizo con ellos. Vean lo que dice: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Aquí nos enseña algo: no dejemos de ser agradecidos. No dejemos de ser agradecidos. ¿Y saben qué pasó? Si tú confías en Jehová, Dios te va a engrandecer. Porque miren lo que sigue diciendo ahí en el versos 23. Y Ezequías, rey de Judá, fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de hacer el bien. Dios lo engrandeció. ¿Saben qué quiere decir esto? Que si tú y yo hoy nos santificamos, nos metemos más con Dios, imagínate cuando uno de nuestros jóvenes, la gente nos pueda decir y dar testimonio: este joven oró por mí y recibí sanidad. Va a ser glorioso. Porque cuando Dios habla en su palabra, no dice: y ungiré al apóstol. No. La palabra dice: y yo derramaré de mi espíritu en los postreros tiempos sobre viejos, sobre jóvenes, sobre niños y sobre toda carne. Estamos así como el rey Ezequías, en ese sitio. Pero vean, Dios mandó un ángel. Mandó el ángel después de la oración, después de la intercesión profética de Isaías, después de la intercesión de un rey que, lejos de depender de sus ejércitos y lejos de depender de sus propias fuerzas, confió en Dios. Hoy más que nunca necesitamos demostrar eso: confiar en Dios. ¿Y qué dice ahí la palabra? Y Ezequías, rey de Judá, fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. El desgaste provoca cansancio. Por eso dijo el Señor Jesús: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero no solamente vengas a mí por eso, sino también el Señor nos dice: y después que yo te haga descansar, lleva mi yugo sobre ti. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y cuando tú hagas esto, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque dice el Señor: porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. ¿Y saben para qué? Para que finalmente podamos decir, como dice el Salmo 3, verso 5, me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén y amén. Pongámonos de pie un ratito, hijos. El desgaste de los santos. Pero dice la palabra, si alguno no tiene fuerzas, venga Jehová, que Él le va a dar nuevas fuerzas. Vean lo que hizo Ezequías. El peligro era real, era verdadero. Pero hay otra realidad más arriba de la realidad que hoy se está viviendo. Y esa realidad es Jehová nuestro Dios. Esa es la otra realidad. Oremos un momento, Padre. Esta crisis, Señor, nos bombardea de día y de noche. Nos bombardea con un espíritu de muerte, con un espíritu de hambruna, con un espíritu de escasez. Pero papá, tú tienes la última palabra. Tú tienes la última palabra, papá. Gracias, Señor. Que esa sea nuestra fe. Señor, tú tienes la última palabra. Él la tiene, hijos. Ay, porque Jehová es el alto y sublime. Papá, hoy en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, papá. Da nuevas fuerzas al cansado y al abatido, papá. De fortaleza, Jesús. Llénalos de tu amor, Señor. Gracias, papá, porque creemos la palabra que nos dice que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy nos fortalecemos en ti, papá. Nos fortalecemos en tus promesas. Nos fortalecemos que tú eres un Dios bueno y verdadero. Y así como Ezequías, sabemos que el problema es real, pero por sobre toda especulación de palabra, por sobre todo desgaste de palabras, Señor, seguimos confiando que tú eres Dios. Tú eres ese Dios infinito, tú eres ese Dios maravilloso. Gracias, 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 papá. En el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, declaramos tus cielos abiertos en cada casa, Señor. En cada hogar donde nos están mirando, papá. Que ahí llegará tu bendición. Que ahí llegará tu favor, que será bendito tu entrar y tu salir, que será bendito tu canastillo, que serás bendito en la ciudad, que serás bendito y aún el fruto de tu vientre será bendito. Gracias, papá.
Gracias, papá. Y hoy declaramos tu bendición para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con tu Espíritu Santo sea contigo en donde quiera que tú fueres. Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Amén.